Jesse James construyó su mundo a base de ruido, chispas y desorden. El caos no era un efecto secundario de su éxito, era la materia prima. Monster Garage le convirtió en uno de los hombres más reconocibles de la televisión, un símbolo de creatividad temeraria y descaro sin complejos. Pero en 2010, el mismo caos que había alimentado su ascenso, volvió con fuerza y lo destrozó todo. Su matrimonio con Sandra Bullock implosionó a la vista de todos. Una fotografía de 2004, en la que aparecía posando con imágenes nazis, resurgió en el peor momento posible. Se internó en rehabilitación cuando 19 mujeres denunciaron historias que pintaban una imagen más oscura del hombre tras la máscara de soldador. Entonces, tras 18 años, West Coast Choppers cerró sus puertas. El imperio se derrumbó casi de la noche a la mañana. El hombre que una vez convirtió un PT Cruiser en una astilladora de madera desapareció de los focos y cuando intentó volver 2 programas de reaparición, fueron cancelados después de solo 3 episodios cada uno. Lo que ocurrió no fue solo un escándalo o un mal momento. La verdad era más extraña, más profunda y estaba arraigada en lo que Jesse James siempre había sido. Nació el 19 de abril de 1969, en Linwood, California, y ya llevaba un nombre cargado de mitos. A la gente le encantaba sugerir que estaba emparentado con el infame forajido Jesse James, el ladrón de trenes del siglo XIX, cuya leyenda nunca se había desvanecido. La idea le seguía a todas partes, añadiendo un aura de peligro y rebeldía a su identidad. Sin embargo, cada vez que los historiadores del James Preservation Trust pedían pruebas, registros familiares, ADN, lo que fuera, la historia se silenciaba. Nunca surgió ninguna prueba. La afirmación flotaba sin confirmación, pero Jesse nunca renegó de ella. Llevaba el nombre como una armadura, como si la leyenda le retara a construir su propio legado de forajido, en lugar de tomar prestado el de otro. Esa mezcla de mito y rebeldía le formó muy pronto. Su infancia en Riverside, California, fue ruidosa, grasienta e impregnada de metal. Después de que sus padres se divorciaran cuando aún era pequeño, Jesse y su hermana Julie se mudaron con su padre, cuyo almacén hacía las veces de vivienda y cementerio de antigüedades y piezas de motocicletas. El aire estaba cargado de aceite y óxido. Las motos viejas se apoyaban en las paredes. Las herramientas yacían esparcidas por los bancos de trabajo. Jesse deambulaba por ese almacén durante horas tocando piezas, desmontando cosas, aprendiendo cómo encajaban las piezas mucho antes de que nadie le enseñara formalmente. A los 7 años ya tenía su primera minimoto. La velocidad le llegó pronto. También la obsesión. En el instituto ya doblaba tubos y soldaba toscos sistemas de escape en el garaje de su madre. Las chispas saltaban. Los errores se acumulaban. Pero cada quemadura y cada soldadura torcida le enseñaban algo. Aquel almacén no era solo donde vivía, era donde aprendió a pensar con las manos. El metal empezó a resultarle natural como una prolongación de su propio cuerpo. Durante un tiempo creyó que el fútbol sería su futuro. En la Sierra High School y más tarde en Riverside City College, se entregó a este deporte con la misma intensidad con la que más tarde se dedicaría a la fabricación. Los entrenadores le recordaban como un jugador agresivo e implacable, el tipo de jugador que seguía adelante a pesar del dolor. Pero su cuerpo le traicionó. Una lesión de rodilla acabó con un sueño, y poco después le siguió otra grave lesión que le obligó a abandonar los terrenos de juego para siempre. Perder el fútbol le destripó, pero la fortaleza que le inculcó nunca se fue. Cuando esa puerta se cerró, no se frenó, redirigió la fuerza. En los primeros 1990, Jesse encontró trabajo como guardaespaldas para grupos como Slayer, Glenn Danzig y Soundgarden. Era ruidoso físico y peligroso, un trabajo que exigía tamaño y nervio. Durante un tiempo le encajó. Luego una lesión en el hombro le cerró también ese camino. Una vez más su cuerpo le obligó a parar. Y una vez más volvió a lo que siempre le había estado esperando: las motos. En 1992, montó un pequeño taller en el garaje de su madre y fundó West Coast Choppers. La transición no fue glamurosa.
Pasó de proteger a estrellas del rock a reunir dinero para comprar acero y herramientas. Pero era un trabajo honrado y encendió algo en su interior. En 23, dormía en el suelo, algunas noches trabajaba hasta el amanecer persiguiendo una visión que aún no podía articular. No tenía red de seguridad, ni inversores, ni casi dinero, solo un impulso incesante por construir motos que le hicieran sentir vivo. Los años que siguieron fueron brutales. Las facturas se acumulaban. Los pedidos llegaban lentamente. En 1994, se mudó a un garaje alquilado. 2 años más tarde consiguió reunir un pequeño equipo que por fin podía ayudarle a dar forma al metal tal y como él lo imaginaba. El progreso llegó palmo a palmo. Pero Jesse se negaba a abandonar. Esa obstinada negativa le llevó hasta 1997, cuando se emitió un documental de Discovery Channel y de repente su trabajo estaba en todas partes. En 2001, West Coast Choppers se había convertido en una operación masiva con más de 50 empleados. Lo que hacía que sus motos destacaran no era el brillo, sino la rebeldía. Mientras otros buscaban el cromo y el brillo, Jesse lo despojaba todo. Sus motos parecían crudas, estiradas, casi agresivas. Parecían musculosas, intrépidas, construidas para pilotos, a los que no les importaban las tendencias ni la aprobación. En 2003, el logotipo de Iron Cross se convirtió en un estandarte para rebeldes y famosos por igual. Cada depósito se moldeaba a mano. Cada cuadro se construía para un único piloto. Su trabajo se oponía al brillante mundo de las motos custom convencionales y dejaba espacio para algo más duro. La exclusividad era deliberada. West Coast Choppers solo producía unas 20 motos al año. Los precios oscilaban entre los $60,000 y los $50,000, y los clientes esperaban meses, a veces más. Jesse creía que la rareza creaba valor, y tenía razón. En 2004, la empresa facturaba millones, y era lo bastante pequeña para que él pudiera tocar cada modelo. La artesanía importaba más que la escala. Shaquille O'Neal encargó la construcción de una bicicleta a su medida. Kid Rock presumió de sus motos, Keanu Reeves, Ty Law, Bill Goldberg y otros se metieron en el mundo de Jesse porque querían máquinas que reflejaran quiénes eran. Esas construcciones convirtieron a West Coast Choppers en un símbolo cultural y el propio Jesse se hizo tan famoso como sus motos. Entonces llegó el Museo Guggenheim, que quería exponer sus motos como arte moderno. Para la mayoría de los constructores habría sido la validación definitiva. Jesse las rechazó. No quería sus motos congeladas bajo los focos, sino montadas maltratadas vivas. Esa negativa resonó con fuerza, cimentando su imagen de alguien que rechazaba las instituciones y las categorías por completo. Cuando Motorcycle Mania se emitió en 2000, su fama explotó. Jesse no estaba pulido ni guionizado. Era desordenado, volátil y real, un mecánico que a duras penas mantenía su taller y su vida en orden. Al público le encantó. El programa recaudó millones y provocó una oleada de realities centrados en los constructores. En 2002, se estrenó Monster Garage, que llevó todo aún más lejos. Cada episodio obligaba a Jesse y a su equipo a transformar vehículos normales en máquinas absurdas en 7 días. Un PT Cruiser se convirtió en una astilladora de madera. Un Mustang se transformó en un cortacésped que funcionaba de verdad. Y si una construcción fallaba, Jesse la destruía ante la cámara sin dudarlo. Esa destrucción no era un mero entretenimiento, sino un reflejo de en quién se estaba convirtiendo y de quién había sido siempre. Explosiones, metal aplastado, fuego. Los espectadores no podían apartar la vista. Más de 2 millones de personas lo sintonizaban semanalmente, convirtiendo el programa en un éxito cultural. Su temperamento, su perfeccionismo y su voluntad de desechar todo lo que no cumpliera sus normas hacían que cada episodio fuera imprevisible. Durante ese tiempo lanzó Pay Up Soccer Productions y rodó Iraq Confidential en 2006. A Discovery le preocupaban los riesgos y no creía que encajara con su tono anterior, pero Jesse insistió. Fue a Irak, pasó tiempo con soldados y compartió sus experiencias de una forma cruda que sorprendió a los espectadores. Mostró otra parte de él, una moldeada por la seriedad en lugar del fuego.
Monster Garage tuvo sus desastres. La construcción del Cadillac Hearst, llamado Grim Reaper, se vino abajo cuando las bombas hidráulicas fallaron, las correas se quemaron y el motor se incendió. Jesse se frustró tanto que llevó el Hearst a Terminal Island y lo hizo explotar con un tanque de propano. La explosión dejó atónitos a los espectadores y se convirtió en uno de los momentos decisivos de la serie. Sus crisis se hicieron legendarias. Gritaba, rompía herramientas, despedía a gente en el acto. Detrás de todo ello, había un odio al fracaso y una obsesión por superar los límites. La presión sobre el equipo era enorme, pero cuando las cosas funcionaban, los resultados eran inolvidables. Algunas construcciones destacaban por su salvaje ambición. El School Bus Rock Climber era enorme y arriesgado, y sin embargo se arrastraba sobre las rocas como un monstruo una vez terminado. La construcción del Chevy Impala Zamboni se convirtió en una de las favoritas de los fans, porque la idea sonaba ridícula hasta que realmente resurgió el hielo. Esos momentos demostraron hasta dónde podía llegar la imaginación cuando se unía a la mecánica. Luego estaba el episodio rodado en la Escuela de Sordos de Texas. Trabajar con los alumnos suavizó las aristas de Jesse. Les guió en la creación de un Rat Rod, mostrando una paciencia que sorprendía a cualquiera que hubiera visto sus explosiones en el garaje. El proyecto dio confianza a los chicos y dio a Jesse la oportunidad de demostrar que el trabajo no consistía solo en acero y motores. También se trataba de la gente. Jesse James entró en 2006 con la reputación de construir algunas de las motos custom más salvajes del mundo, pero la verdad que se escondía bajo ese brillo iba en una dirección muy distinta. Cuanto más se profundizaba en el tema, más claro quedaba que cada moto que salía de West Coast Choppers llevaba las de perder. Incluso él mismo lo admitió diciendo que probablemente perdían dinero con cada motocicleta que construían. Esa sola línea revelaba cómo funcionaban los números en el fondo, porque crear una chopper hecha a mano podía costar unos $10 millones, mientras que el precio de venta a menudo se acercaba más a los 60 o 70 millones de dólares. La tienda siguió funcionando durante 18 años solo porque otras partes de su creciente imperio seguían alimentándola. Lo que parecía un negocio de motocicletas era en realidad un motor de marca que hacía que la gente creyera en la identidad de las chopper de la costa oeste, aunque cada moto hundía más a la empresa en números rojos. Ese extraño equilibrio empujaba a la tienda hacia adelante, mientras que la parte comercial se doblaba lentamente bajo el peso de esas pérdidas. Y lo sorprendente era que Jesse seguía construyendo de todos modos, casi como si el arte importara más que el dinero. Mientras las motos luchaban por pagarse a sí mismas, algo más explotó. Ocurrió en silencio al principio, luego se convirtió en un movimiento que alcanzó una escala que ni siquiera Jesse esperaba. Alrededor del 60% de los ingresos de West Coast Choppers procedían de la mercancía, no de las motos. Las tiendas Walmart de todo el país vendieron camisetas, zapatillas de deporte y hebillas de cinturón con el famoso logotipo de Cross, y las cifras subieron más allá de lo que las motos podrían haber ingresado jamás. En un momento dado, Walmart movió mercancía por valor de $10 millones en solo 60 días, todo ello ligado a camisetas con un precio de 5,9. Ese era el verdadero motor de la empresa. Los aficionados creían en la imagen del forajido, y cada camiseta vendida empujaba a la marca aún más hacia el gran público. La línea de productos creció tanto que cubrió las pérdidas de la tienda y se convirtió en la base de todo el imperio. Mantenía las luces encendidas y el sueño vivo. Mientras la ropa volaba de las estanterías, ocurrió algo interesante. El logotipo y el rostro de Jesse se convirtieron en productos reales. La gente quizá nunca compraría una moto personalizada, pero sí la imagen impresa en artículos cotidianos. Aquel logotipo inspirado en la Cruz de Malta, y a menudo confundido con la Cruz de Hierro, se convirtió en un símbolo reconocido mucho más allá del mundo de las motos. Jesse aparecía en programas como Monster Garage, y cada aparición hacía que la marca sonara más fuerte. Por 2010, incluso cuando la tienda cerró la marca, seguía estirándose hacia adelante a través de acuerdos de licencia y asociaciones minoristas. El mundo veía las motos de West Coast Choppers
pero el dinero venía de todo lo que se construía a su alrededor. Quedó claro que Jesse vendía un sentimiento mucho antes de vender bicicletas. El éxito en los negocios rara vez se mueve sin fricciones, y Jesse se topó de frente con un importante pleito que descorrió el telón del imperio de la ropa. Fortune Fashions Industries le demandó en 2010, alegando que les había dejado fuera del trato con Walmart y les había robado empleados e ideas clave. Exigieron más de $6 millones por daños y perjuicios, insistiendo en que habían sido decisivos en el éxito de la mercancía. Jesse argumentó que había estado vendiendo ropa de marca mucho antes de cualquier asociación. Después de una larga lucha, el jurado se puso de su lado diciendo que Fortune Fashions no tenía derecho al dinero. Todo el caso demostró lo poderosa que se había vuelto la parte del negocio de la ropa y cuánta gente luchaba por hacerse con una parte. También reveló cómo la imagen de forajido de Jesse se solapaba con verdaderas batallas corporativas entre bastidores. Incluso con la fama creciendo y el dinero fluyendo, los días de Jesse no fueron nada fáciles. Mucha gente veía a la estrella de la televisión, pero pocos veían las jornadas de 16 horas de trabajo que lo mantenían todo unido. Soldaba hasta altas horas de la noche, dirigía a los empleados y se enfrentaba a las cámaras al amanecer. Ese ajetreo incesante le empujaba a superar pleitos horarios de televisión, decisiones empresariales e interminables exigencias del taller. La presión fue en aumento año tras año, hasta que 2010, la tienda finalmente cerró y Jesse dio un paso atrás. El complejo de Long Beach, que una vez definió su imperio, se quedó en silencio. Su traslado a Texas se sintió como un retiro del caos, y el contraste entre el hombre de la televisión y el hombre detrás de la máscara de soldador se hizo más claro. La fama nunca había sustituido al trabajo duro, solo lo ocultó durante un tiempo. Durante todos esos años, la vida personal de Jesse se movió entre sombras silenciosas y tormentas públicas. Su primer matrimonio con Carla James en 1991 permaneció casi invisible. Estuvieron juntos una vez años y tuvieron 2 hijos, Jesse Jr. y Chandler, pero el mundo apenas supo nada de ese periodo. Carla se mantuvo alejada de los focos, evitó las entrevistas e incluso vivió durante un tiempo en una casa de invitados en la propiedad de Jesse tras su divorcio 2002. Ese silencio convirtió el matrimonio en una de las partes más misteriosas de su vida. Casi parecía como si quisiera que todo ese capítulo se desvaneciera una vez que los focos lo encontraran. Justo después de que ese matrimonio terminara, entró en otro que lo empujó a un mundo muy diferente. En octubre de 2002, se casó con Janine Lindemulder, una estrella del cine para adultos conocida por su explosiva presencia. Su relación fue rápida, ardió en llamas y se vino abajo con la misma rapidez. Se divorciaron en 2004, pero no antes de tener a su hija Sunny. La lucha por la custodia que siguió conllevó acusaciones de abuso de drogas, comportamiento inestable y negligencia. Janine fue acusada de dejar sola a Sonny mientras dormía durante el día, y los tribunales se tomaron en serio todas las denuncias. Las cosas se volvieron más caóticas cuando Janine ingresó en la prisión federal durante 6 meses en 2009 por evasión de impuestos. Jesse se hizo con la custodia total en ese momento, y el conflicto no hizo más que crecer a partir de ahí. Tras su puesta en libertad, Janine intentó recuperar la custodia, pero la batalla se volvió turbia. En 2010, su exmarido Jeremy Aikman dijo que Jesse le convenció para que escribiera una carta negativa en la que acusaba a Janine de ser una madre inadecuada. Más tarde se retractó de sus afirmaciones y dijo que la carta nunca fue cierta, revelando hasta qué punto había llegado la lucha. La guerra legal se prolongó a través de declaraciones públicas, historias retractadas y un estrés sin fin, y demostró hasta qué punto el dolor puede esconderse detrás de la celebridad, incluso cuando la gente cree que conoce todo el panorama. Luego llegó la relación que definió la imagen pública de Jesse, más que ninguna otra cosa la que mantuvo con Sandra Bullock. Se conocieron en diciembre de 2003 cuando ella llevó a su ahijado a conocerle a la tienda de West Coast Chopper. Su conexión creció rápidamente y se casaron el 16 de julio de 2005, en una tranquila ceremonia en Santa Bárbara. Sus vidas mezclaban la calidez de Hollywood con el descarnado mundo de las motos custom,
y Sandra asumió un papel que conllevaba tanto amor como responsabilidad. Abrazó a Chandler Jesse Jr. y Sunny apoyándolos a todos en momentos que marcaron a su familia. La batalla por la custodia de Sunny ofreció uno de los ejemplos más claros del compromiso de Sandra. Los problemas legales de Janine en 2008 dejaron al niño atrapado en medio, y Sandra estuvo junto a Jesse mientras luchaban por la custodia completa. En diciembre de 2009 ganaron el caso, y Sandra compró una casa en Austin, Texas, para ayudar a construir un entorno estable. Se convirtió en una presencia diaria en la vida de los niños, integrándose en sus rutinas y ayudándoles a atravesar años difíciles. El peso de esas responsabilidades, combinado con la presión de la atención pública, persistió en torno al matrimonio, a pesar de que trataron de mantener los desafíos en privado. La verdadera fractura llegó en 2010, cuando el mundo se enteró de los amoríos de Jesse. Michelle McGee dio un paso al frente en marzo y dijo que había estado involucrada con él durante meses. Afirmó que él le dijo que Sandra y él estaban separados. A los pocos días aparecieron varias mujeres más. Melissa Smith afirmó haber mantenido una relación de 2 años que comenzó en 2006. Brigitte Daguerre dijo que la suya duró 1 año entero. Cada historia echaba más leña al fuego, y Jesse no tardó en admitir que había sido infiel en repetidas ocasiones. Dijo que procedía de un trauma infantil de la autodestrucción y de algo que describió como adicción al sexo. Se registró en un centro de tratamiento en marzo de 2010, pero para entonces el daño ya había roto el matrimonio más allá de la reparación. En abril de 2018, Sandra pidió el divorcio cerrando un capítulo que había comenzado con tanta esperanza. El escándalo en torno a Jesse James en 2007 se levantó lentamente al principio, luego golpeó como una ola que nunca dejó de crecer. Comenzó cuando una ejecutiva de alto nivel de West Coast Choppers abandonó su trabajo en 2007 después de afirmar que Jesse había pasado meses haciéndole insinuaciones no deseadas. Ella dijo que sucedió a lo largo de 2006 y 2007, y los detalles eran tan incómodos que guardó una camiseta como prueba física de un encuentro. Jesse nunca admitió nada, pero a finales de 2007, accedió a pagarle $725,000 a pesar de que no se había presentado ninguna demanda. Todo quedó en silencio durante un tiempo escondido entre papeles legales, pero todo volvió a rugir en 2010, cuando su vida personal se derrumbó ante el mundo. De repente el acuerdo se convirtió en una chispa más en el fuego. La mujer había contratado a Gloria Allred, una abogada conocida por encargarse de casos masivos, y solo eso ya daba a entender lo grave que debía ser la situación. Cuando el público se enteró de la verdad, la historia parecía una pieza que faltaba para explicar el caos que siguió. Ese caos creció aún más cuando apareció una vieja foto de 2004 en 2010, que mostraba a Jesse con lo que parecía una gorra nazi de las Waffen-SS y levantando el brazo en señal de saludo. La foto se difundió por las revistas en cuestión de horas, y la gente se preguntaba qué significaba y por qué posaría de esa manera. Su abogado dijo que la gorra había sido una broma del abuelo judío de Jesse. Jesse dijo que la pose pretendía escandalizar a los amigos nada más. Aún así, el momento lo empeoró todo, porque una de las mujeres vinculadas a él, Michelle McGee, tenía sus propias fotos con atuendos de temática nazi. La gente empezó a unir puntos que quizá no encajaban, pero los rumores se mantuvieron. Jesse volvió a explicarlo durante una entrevista con Nightline, diciendo que la foto era muy anterior a su matrimonio y que no había sido más que una broma. No importaba. En 2010, con su vida ya en espiral, la imagen solo le empujó más a la indignación pública y convirtió cada titular en una pregunta sobre quién era realmente. A medida que los escándalos se acumulaban, Jesse ingresó en abril en el Centro de Rehabilitación Sierra Tucson en Arizona, 2010, Dijo que necesitaba ayuda por problemas personales y personas cercanas a la situación insistieron en que estaba buscando tratamiento para la adicción al sexo. El programa era intenso. Asistía a las sesiones de terapia todas las tardes a las 6 y los miembros del personal decían que estaba comprometido con el proceso.
El momento mostraba lo desesperado que estaba por reparar lo que quedaba de su matrimonio con Sandra Bullock. Sierra Tucson era conocida por tratar a famosos y era el mismo lugar que Sandra había visitado años antes mientras se preparaba para su papel en la película 28 días. La gente pensó que la estancia en rehabilitación podría arreglar las cosas, pero el matrimonio ya había llegado a su punto de ruptura. En junio de 2010, Sandra solicitó el divorcio tras 5 años juntos. La rehabilitación se convirtió en un capítulo más en el largo desenredo que definió la vida de Jesse ese año. Mientras todo cambiaba, Jesse tomó una enorme decisión en octubre de 2010, cerró la tienda original de West Coast Chopper en Long Beach después de 18 años. Era un lugar que antaño parecía intocable en el mundo de la moto ruidoso de motores y lleno de gente que creía en lo que él construía. Cuando los empleados se enteraron de la noticia, muchos se enteraron por los medios de comunicación antes de oír una palabra suya. Las ventas habían caído. Las piezas de imitación inundaron el mercado. Un escándalo tras otro ahuyentaron a los clientes. Jesse se trasladó a Texas y dejó atrás la era de Long Beach. Para muchos aficionados, el cierre se sintió como el final de algo importante. West Coast Choppers había sido el corazón de la cultura de las motos custom en Estados Unidos. Y ver cómo la tienda se quedaba en silencio creó un extraño vacío en torno a su nombre. Incluso mientras su empresa cambiaba sus batallas privadas, seguían creciendo. En julio de 2010, Jesse ganó la custodia física de su hija Sonny tras una brutal pelea en los tribunales con su exmujer, Janine Lindemulder. Ella había salido recientemente de la cárcel tras cumplir condena por evasión de impuestos, y el tribunal se preocupó por su estabilidad. Cuando el juez falló a favor de Jesse, Janine gritó en la sala suplicando cualquier cosa que le permitiera permanecer cerca de su hija. Janine acusó a Jesse de intentar sabotearla, dificultando las visitas, e incluso sugirió que podría manipular su comida para influir en los análisis de drogas. Aunque el juez desestimó las alegaciones, la sentencia cambió instantáneamente la vida de Jesse porque le permitió trasladar a Sonny a Austin con él. Por una vez salió de un tribunal con una victoria, aunque vino envuelta en dolor y acusaciones de todas partes. Con la esperanza de reconstruir su carrera, Jesse regresó a la televisión en 2012 con una nueva serie de Discovery Channel llamada Jesse James Outlaw Garage. Pero el regreso se vino abajo casi de inmediato. La serie se estrenó el 5 de noviembre de 2012, y los espectadores desaparecieron tras el primer episodio. Los críticos dijeron que parecía vacía, escenificada y demasiado parecida a las series que la precedieron. Tras solo 3 episodios, Discovery la desconectó. Jesse reaccionó en Internet con una furiosa entrada en su blog insultando a la cadena y acusando a los productores de hacer televisión falsa. Ese enfado no hizo más que empeorar las cosas. Los fans que antes le vitoreaban ahora sentían que la energía había desaparecido, sustituida por la amargura. Fue un golpe que resonó durante el resto de su carrera, mostrando lo lejos que había caído desde los primeros días de Monster Garage. Otro intento de volver a la televisión llegó a través de un programa sobre su taller de velocidad de Austin. Se suponía que debía mostrar un nuevo comienzo, un nuevo entorno y un nuevo equipo a su alrededor. En cambio, la serie apenas apareció. Al igual que Outlaw Garage desapareció después de 3 episodios. Los espectadores no se quedaron. Los críticos dijeron que la serie reciclaba viejas ideas y nunca encontró la chispa. Discovery la retiró discretamente de la programación. El fracaso dejó claro que el público había dejado atrás la marca Jesse James que una vez amó. Incluso con coches bonitos y constructores con talento, el peso de los escándalos del pasado hizo que la gente mirara a otra parte. Parecía que cada paso que daba para reconstruir su carrera televisiva simplemente se desmoronaba bajo sus pies. Después de todos los contratiempos, Jesse intentó algo diferente. Reconstruyó West Coast Choppers en Austin con un enfoque completamente nuevo. En lugar de grandes cifras de producción y piezas para el mercado de masas, el taller de Austin se asentó en una propiedad de 17 acres y se centró en crear solo 3 o 4 motocicletas ultra premium al año. El equipo creció hasta tener más de 50 empleados y el trabajo se hizo más lento y artístico. Cada moto tardaba meses en terminarse y se vendía por cientos de miles de dólares.
Jesse quería calidad y legado más que velocidad y cantidad. Luchaba por recuperar la artesanía que había hecho especial a West Coast Choppers, aunque este nuevo capítulo nunca alcanzó la salvaje popularidad de los años de Long Beach, le devolvió un sentimiento de orgullo. Se convirtió en un lugar donde podía trabajar sin el ruido de las cámaras de televisión persiguiéndole. En 2013, Jesse dio un giro aún mayor y se adentró en un mundo completamente distinto. Puso en marcha Jesse James Firearms Unlimited en Dripping Springs, Texas. El acto de inauguración en noviembre de 2013 atrajo a unas 250 personas que acudieron a ver las primeras creaciones, entre ellas la Cisco 1911 Pistol y la Nomad AR-15. Cada arma se construía y montaba a mano, lo que requería hasta 500 horas de trabajo. Los precios subieron de $85,000 a más de $250,000 dependiendo del diseño. Jesse y el maestro pistolero Justin McMillan construyeron cada pieza dentro del taller. Para mucha gente el cambio de motocicletas a armas de fuego parecía dramático, pero Jesse trataba las armas de la misma manera que trataba las mejores motos de su pasado. Todo se hace a mano, todo se construye lentamente teniendo en cuenta los detalles. La empresa se ganó una reputación de exclusividad casi al instante. Su creación más legendaria surgió de un trozo de historia que nadie esperaba. Durante el mantenimiento de la Estatua de la Libertad, un trabajador recogió un viejo pasamanos de acero y se lo pasó hasta que llegó a Jesse. Este convirtió ese metal histórico en la Lady Liberty Damascus Cisco 1911 Pistols. Solo se fabricaron 3. Cada una requirió más de 500 horas de trabajo y se desarrolló en un tocho de damasco de 400 capas antes de tomar su forma final. Las pistolas se vendieron por $85,000 cada una, pero la historia detrás del acero las hizo inestimables a los ojos de los coleccionistas. La gente decía que sostener uno era como sostener un trozo del latido del corazón de Estados Unidos. Jesse trataba el acero como un objeto sagrado, diciendo a menudo que llevaba el ADN del símbolo de libertad más poderoso del país. Su vida personal, sin embargo, siguió siendo caótica. En 2010, se comprometió con la tatuadora Kat Von D y durante parecía que había encontrado una nueva estabilidad. Pero en septiembre de 2010, Kat anunció públicamente que Jesse la había engañado con 19 mujeres durante su relación. Ella misma escribió la cifra en Facebook para que la vieran sus casi 2 millones de seguidores. Jesse dijo más tarde que aceptaba la responsabilidad de sus actos y mencionó que millones de hombres son infieles, lo que no hizo sino aumentar las reacciones. La ruptura añadió otro doloroso capítulo a su ya destrozada imagen pública. El matrimonio tampoco trajo la paz. Jesse se casó con la drag racer Alexis de Gioia en 2013, pero la relación se vino abajo en 2022, Poco después, se casó con Bonnie Rotten en junio de 2022, y esa relación entró en una espiral aún más volátil. Bonnie solicitó el divorcio 3 veces, una en diciembre de 2022, otra en noviembre de 2024, y una más en enero de 2025, Cada solicitud vino acompañada de acusaciones de malos tratos, órdenes de alejamiento y rupturas emocionales. Se reconciliaron cada vez, pero nunca escaparon al ciclo de conflictos. Los documentos judiciales siguieron apareciendo en las noticias, haciendo que el matrimonio pareciera otra de las tormentas de Jesse que se negaba a calmarse. En 2021, Jesse intentó una vez más volver a la televisión. Monster Garage regresó a través de Discovery Plus en enero de 2021, y el renacimiento ganó suficiente atención como para despertar la esperanza de un largo futuro. Al mismo tiempo, Jesse construyó OTLW.tv, una plataforma de streaming que le permitía controlar sus programas sin que una cadena se interpusiera en el camino. También lanzó Jesse James Bourbon, convirtiendo su marca en algo más grande que motocicletas o armas de fuego.
A pesar de cada escándalo y contratiempo, su patrimonio neto estimado por 2026 alcanzó los $50.000. Demostró lo implacablemente que se reconstruía a sí mismo por muchas veces que se viniera abajo. Incluso con todo el éxito, los problemas seguían encontrándole. En noviembre de 2024, un cliente le demandó por $75.000 tras esperar 6 años por una pistola personalizada. Jesse contraatacó alegando que el cliente le debía $90 millones porque el arma de fuego estaba realmente terminada y valorada en $250 millones. Ambas partes se acusaron mutuamente de retrasos y promesas incumplidas. El caso sigue sin resolverse, pero puso de manifiesto los riesgos que entrañan las armas de fuego artesanales que tardan años en construirse. El pleito se convirtió en otro recordatorio de que Jesse James vive en los extremos. Cuando crea algo le dedica meses o años. Cuando las cosas van mal, no van mal a medias. Van mal hasta el final y todo el mundo se entera.